Vídeo número 237 de 365. Pregunta. Hola Joan, cada vez estoy más convencido de tu teoría sobre la relación directa e inseparable entre felicidad y paz interior. Estoy en un momento en el que daría todo lo que he conseguido en mi vida por tener esa paz de la que tanto hablas. ¿Puedes darme un consejo para acercarme a ella de alguna manera? No puedo más con este caos interior. Necesito esa paz. Muchas gracias. Pues un consejo no, 10 consejos voy a dar en el vídeo de hoy para acercarnos más a esa ansiada paz interior. La paz interior es algo que muchas personas tienden a creer que es simplemente una cuestión de trabajo mental. Y yo creo que hay una parte enorme que descansa sobre las acciones. Las acciones, porque al final lo que hacemos habla mucho más fuerte que lo que decimos, ¿no? Y queremos pensar que esto es una cuestión de disposición, ¿no? Intelectual casi a veces, ¿no? Que es simplemente tenemos ese caos interior porque no sabemos pensar, porque no sabemos concluir, porque no sabemos llegar a ciertos puntos, no sabemos desatascar ciertos procesos interiores y por eso tenemos ese caos interior. Yo todas las personas, todas, que me he encontrado en mi trabajo, que han venido a mí con esta petición de la paz interior, todas ellas llevaban a cabo algún tipo de acción en su vida o habían llevado a cabo algún tipo de acción en su vida que les había provocado ese caos interior, que no les dejaba encontrar dentro de sí mismos un descanso, un lugar en el que estar tranquilo, un lugar silencioso, un lugar calmado. Y el reflejo más evidente de esto es la evitación constante de estas personas por la soledad y por el silencio, ¿no? Cómo evitaban quedarse solos y en silencio para no tener que atender todo ese ruido, todos esos procesos interiores, pero que eran provocados por las acciones que habían llevado en el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, tomaban malas decisiones, acciones que iban en su propia contra, ¿no? Y luego mentalmente sí tenían que lidiar con ello y tenían que contarse una serie de cosas para poder sobrellevarlo. Pero claro, no es eficiente, no hace que una persona se pueda deshacer de eso de una forma tan sencilla. Hay que recurrir a la verdad una y otra vez, porque si no, esos bucles no se cierran y no se pueden trascender de ninguna manera y siguen incordiándonos y siguen provocando ese ruido. Así, hace unos días, como he dicho ya, pues escribí 10 consejos en mi blog sobre cómo tener más paz interior. El primero es como el principal de los 10, ¿no? Si asumís el primero, ya no hace falta ni que sigáis con el vídeo. Podéis cerrar el chiringuito y seguir con vuestras cosas. El primer consejo es: sé bueno, confía en el bien y rechaza el mal. Aquí mucha gente dice, no, pues si yo trato bien a los demás, ya, pero ¿y a ti? ¿Y a ti cómo te tratas? Que esa es todos estos casos que vemos de personas que son buenas intrínsecamente, ¿no? Que se portan bien con los demás, que nunca dan un problema, que muy al contrario, que es que ayudan a las otras personas a estar mejor, pero que vemos que no son felices en absoluto y que carecen de esa paz interior. Pues lo que yo me he encontrado es que de cada 10 casos, 10 lo que tienen es que no se aplican a ellos mismos la bondad que sí aplican a los demás. Así que cuando digo sé bueno, confía en el bien y rechaza el mal, en la primera parte que digo sé bueno significa ser bueno contigo y también con los demás, o con los demás pero también contigo. Si no lo hacemos así, no vamos a tener acceso a esa paz interior, a esa paz de espíritu. Y hay que confiar en el bien y rechazar el mal. Muchas veces no tenemos paciencia, ¿no? Nos puede la ansia, nos pueden las prisas y empezamos a creer que el bien es una cosa de personas débiles, igual que la humildad, y que a veces el mundo, la vida y las otras personas se merecen una corrección por nuestra parte, ¿no? Se merecen que demos un puñetazo en la mesa y
demos un par de bocinazos y pongamos las cosas en su sitio por nuestro propio pie, poniéndonos de mala hostia, o hablando mal de la gente, o metiéndole un broncazo a alguien, o dándole un par de leches a quien sea. Y no, eso puede dar lo admito, puede dar un gusto inicial, un gusto primario, pero que luego así como pase el tiempo, no vamos a poder evitar generarnos un problema mucho mayor al percibirnos como una persona que ha hecho cosas que no están bien. Así que hay que pensarse bien en lo que se está haciendo y hay que rechazar cualquier premio y cualquier beneficio que nos pueda dar la renuncia del bien o incluso la aceptación del ejercicio de algún tipo de mal. El segundo consejo es: llena tu corazón de bondad y de amor todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí un truco que yo suelo usar con clientes es: cuando vayas a interactuar con alguien o contigo mismo, pregúntate si estás siendo bondadoso contigo o si estás siendo mezquino contigo. Si aquello que estás a punto de hacer, decir o hacerte a ti mismo o decirte a ti mismo viene cargado de amor o de odio, que es algo demasiado común, por desgracia. El tercer consejo es: ayuda siempre que puedas. Ayúdate a ti mismo, pero sobre todo también aquí, si este consejo va dedicado a las demás personas, ¿no? A ayudar a todo el mundo que podamos en todo momento. A la persona que se ve a sí misma preocupada y ocupada del bienestar de los demás y que activamente se dedica a base de acciones, a base de una ayuda efectiva y real a hacer de la vida de los demás algo mejor, se vuelve para su casa, se acuesta en la cama y dice: joder, qué buena gente soy, ¿no? Y al revés, pues no sucede así. Los egoístas, los egóticos y los egocéntricos, por mucho que se esfuercen en decir lo contrario, no se pueden ni mirar al espejo, porque saben perfectamente lo que están haciendo. O sea, es que se intentan convencer de que es lo suyo, pero ni hablar. No se puede vivir esta vida solo para nosotros mismos. Tenemos que vivir en gran parte para los demás. Y uno de los premios más importantes de hacer eso es esa cantidad de paz interior de la hostia que nos llevamos a la cama todas las noches. El cuarto consejo es: deja a un lado el rencor, el odio, la rabia y los deseos de venganza. Todas estas cosas, el odio, el rencor, la rabia, las ganas de vengarnos de alguien que nos ha hecho daño o que ha hecho daño a alguien que nosotros queremos, no hacen más que envenenar el alma y envenenar el corazón. Y sobre todo, no podremos evitar autopercibirnos como personas que sienten este tipo de emociones y que experimentan este tipo de estados. Y es ineludible la cuestión de que una persona completamente bondadosa no es capaz de sentir estos sentimientos que son puras imperfecciones. Así que hay que dejar eso de lado, porque una persona que vive por esto no tiene acceso a la paz interior. Es imposible, es contradictorio. El quinto consejo es: perdónalo todo y perdónatelo todo. Es que sin perdón el rencor no puede salir de nuestro corazón y no podemos estar siempre generando y poniendo etiquetas de verdugo y de verdugos a todo el mundo, porque eso nos convierte a nosotros automáticamente en una víctima que después intenta castigar a sus verdugos con ese odio, con ese rencor y con esa privación del perdón, y por lo tanto así la víctima se convierte a su vez en un verdugo, y es un ciclo perverso que no acaba nunca bien. El sexto consejo es: sé un ejemplo para ti mismo. Que cuando contemplemos nuestras acciones, observemos una forma de actuar que pudiera ser preferida por nosotros a la hora de pedir una forma de comportarse al resto de la población. Esto sería un poquito como el imperativo categórico de Kant, que hay que comportarse de una forma tal que fuese preferida por nosotros en la sociedad, ¿no? Que quisiéramos que todo el mundo se comportase como nosotros. Que pensásemos que si todo el mundo se comportase como nosotros, el mundo sería, en definitiva, un lugar mejor. Hasta ese punto de finura ética y moral creo yo que hay que intentar
llegar. Ya no digo llegar, porque somos falibles, somos imperfectos y damos para lo que damos, pero sí tiene que ser esa una de nuestras intenciones, alcanzar la excelencia ética y moral. El séptimo consejo es abraza la misericordia y la compasión hacia los demás. Y sé que es en un mundo hiperconectado pero lejano, ¿no? Como en el que estamos ahora mismo, donde podemos tener contacto con miles de personas a través de redes sociales, aunque no estemos conectados estrechamente a ninguna de ellas o prácticamente a ninguna de ellas. Sé que es fácil juzgar y sé que es fácil completar o inventarnos directamente la narrativa de todo aquello que vemos, ¿no? Y cuando vemos a alguien que lo pasa mal, nos es más fácil decir un que se joda, se lo tiene más que merecido, que decir un pues ojalá que le vaya bien, ojalá que mejore y ojalá que las cosas se pongan más en su sitio y ojalá que esta persona pues alcance la felicidad y el orden en su vida, ¿no? Esa piedad que limpia el corazón, esa misericordia, esa compasión, esa aflicción que podemos sentir que no es una imperfección, ni mucho menos, porque habla de la bondad del corazón que sentimos por las personas que lo están pasando mal, ¿no? Notar su dolor y hacerlo un poco nuestro, solidarizarnos, entristecernos ciertamente por la tristeza y por el dolor de las otras personas y conmovernos por ellas y rezar por ellas, orar por ellas o ayudarles de la forma en la que sea, aunque simplemente sea valorando lo bien que estamos normalmente en nuestra sociedad. Ese tipo de acciones conducen hacia la paz interior. Que, entre otras cosas, la paz interior no puede estar en un corazón podrido, en un corazón ennegrecido. Solo está en un corazón completamente limpio, así que hay que darle una vuelta a esto. El octavo consejo es no seas cruel ni contigo ni con los demás. La crueldad sí que es algo que pervierte mucho el corazón de las personas, que pervierte mucho el alma y sobre todo cuando tú eres cruel con los demás y te observas a ti mismo después, habiendo sido cruel con los demás, no puedes evitar preguntarte qué clase de persona soy o en qué clase de persona me estoy convirtiendo. Y eso genera una cantidad de caos y una cantidad de ruido existencialista dentro que es muy difícil de sobrellevar. Así que tampoco creo que sea demasiado inteligente jugar con este aspecto, por muchas ganas que tengamos a veces de ser cruel con los demás, ¿eh? Porque consideremos que se lo tienen merecido, porque consideremos que la otra persona también ha sido cruel con nosotros, ¿no? Y si tú eres cruel conmigo, yo tengo permiso para ser cruel contigo, ¿no? No funciona así. Por muy cruel que haya sido alguien con nosotros, si nosotros lo somos con esa persona, luego tendremos que revisar nuestra paz interior, ¿eh? Tendremos que poner orden en ese caos mental y no va a ser sencillo porque no podremos evitar observarnos como una persona que es capaz de hacer aquello que le ha dolido que le hicieran antes. O sea, a mí me duele mucho que sean crueles conmigo, pero yo equilibro eso siendo cruel yo con los demás, o sea, haciendo aquello que me ha dolido a mí antes que me hicieran. No se sostiene. El noveno consejo es comete buenos actos allá donde puedas. O sea, haz el bien siempre, haced el bien siempre que tengáis oportunidad y con la cantidad mayor posible de personas con las que podáis. Y si no podéis hacer un bien explícito, ¿no? Haciendo una gran diferencia, por lo menos no restéis. O sea, dad los buenos días cuando vayáis a los sitios, dad las gracias, dejad pasar a la gente cuando vais por la calle, si vosotros estáis en plena forma. O sea, no os enfadéis si alguien os pasa por delante, enunciar al paso y este tipo de cosas. Déjate el puto claxon. Si es de noche, no vayáis con la música toda hostia. Este tipo de acciones. Eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Y todo lo que sea no traer, creo yo, todo lo que sea no traer más mal es hacer el bien. O ayudar a mantenerlo, por lo menos. Y el último consejo es confía en la gente y no pierdas nunca la fe en la humanidad. Porque si perdemos la fe en la humanidad y creemos que somos una puta mierda, pues está claro que no nos van a hacer una motivación, ni una energía, ni un impulso para poder llevar a cabo este tipo de consejos. Y ya está. Espero que os sirva y os ayude, como siempre. Nos vemos mañana, seguro. Paz.